¿qué valor tiene un imperio si el heredero vive en la sombra del miedo? En el corazón de una ciudad vibrante, tras los muros de una mansión que era más un mausoleo de cristal y acero que un hogar, se gestaba una silenciosa tragedia. Un padre, Ricardo, había conquistado el mundo financiero, acumulando una fortuna que podría comprar naciones, pero no podía descifrar el lenguaje del alma de su propio hijo. Creía que el éxito era una armadura, que el dinero era un escudo, sin comprender que para un niño de 9 años, el único refugio verdadero es un abrazo. Esta no es solo una historia sobre riqueza y pobreza, sino sobre la abrumadora verdad de que el amor más humilde puede reconstruir los cimientos más rotos. Acompáñanos a descubrir cómo una joven pedagoga, con nada más que su empatía como equipaje, le enseñó a un magnate la lección más importante de su vida. La figura de Ricardo era un monumento al éxito implacable. Viudo, había canalizado su dolor en la construcción de un legado de cifras y poder, un universo donde las emociones eran un pasivo que debía ser gestionado o eliminado. Su hijo, Leo, era, a sus ojos, una variable defectuosa en su ecuación perfecta. Un niño silencioso, con la mirada perdida, y un rendimiento escolar que era una afrenta a su apellido. Ricardo lo amaba a su manera, una manera traducida en los mejores colegios, los juguetes más caros y un futuro garantizado. Sin embargo, el abismo emocional entre ellos era tan vasto y frío como los pasillos de mármol que los separaban. No sabía que el verdadero enemigo no estaba en los libros de texto, sino en los pasillos de la escuela, y peor aún, en el silencio de su propio hogar. Ricardo se movía por su mansión con la precisión de un estratega. Cada objeto en su lugar, cada rincón bañado en una luz fría y calculada que reflejaba su propia alma. Era un hombre forjado en la adversidad, que había convertido la pérdida de su esposa en un motor para la ambición desmedida. Para él, la vulnerabilidad era un sinónimo de fracaso. Por eso, la tristeza perpetua en los ojos de Leo le resultaba incomprensible, casi una traición. No entendía que su hijo no necesitaba un imperio sino un padre. Un padre que dejara los informes financieros sobre el escritorio y se sentara en el suelo a construir castillos de Lego. Un padre que escuchara los monstruos que no se escondían debajo de la cama, sino en su corazón. Su amor era un cheque en blanco, pero el alma de Leo necesitaba palabras que no se podían comprar. Leo deambulaba por la opulencia como un fantasma diminuto. Los techos altos parecían burlarse de su pequeña estatura, y el eco de sus pasos en los suelos de mármol era el único compañero en su soledad. Tenía una habitación llena de la última tecnología, estanterías repletas de juguetes que nunca tocaba, y un armario con más ropa de la que usaría en toda su vida, pero nada de eso podía llenar el vacío que sentía. Su mundo era una jaula de oro, con vistas a una felicidad que parecía pertenecer a otros niños, a otras familias. Las malas notas que tanto enfurecían a su padre no eran un signo de pereza o incapacidad. Eran un grito de auxilio silencioso. La manifestación de un dolor profundo que no sabía cómo nombrar. Un miedo que lo paralizaba cada mañana antes de ir al colegio. La llegada de Ana fue como una ráfaga de aire fresco en una habitación cerrada durante años. Procedía de un barrio modesto, un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas y el sonido de las risas se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Vestía con sencillez, pero su mirada poseía una calidez y una inteligencia que desarmaban. Al cruzar el umbral de aquella mansión imponente, no se sintió intimidada por el lujo, sino conmovida por la palpable soledad que impregnaba el ambiente. Ella, que había superado una infancia difícil gracias a la bondad de un maestro, reconoció de inmediato las señales de un alma herida. No venía a ser una simple empleada, venía a ser un puente, un faro en la oscuridad para un niño perdido en su propio hogar. El primer encuentro con Ricardo fue tenso y formal. Él la recibió en su despacho, un santuario de caoba y cuero donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas. Le habló de objetivos, de métricas de rendimiento, de la necesidad de corregir el rumbo académico de Leo con urgencia. Su tono era el de un director ejecutivo, dirigiéndose a un subordinado, desprovisto de cualquier calidez humana. Ana lo escuchó con paciencia, sin interrumpir. Pero no solo oyó sus palabras, vio más allá, vio el miedo en sus ojos,
el pánico de un hombre poderoso que era completamente impotente ante el sufrimiento de su hijo. Comprendió que su trabajo no solo consistiría en ayudar a Leo, sino también en derribar los muros que aquel hombre había construido alrededor de su corazón. Cuando Ana conoció a Leo, lo encontró en su habitación, un espacio tan grande como un apartamento pequeño, sentado junto a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. El niño apenas levantó la vista. Ana no forzó una conversación sobre la escuela o los deberes. En lugar de eso, se sentó en la alfombra, a una distancia prudente, y comenzó a hablar en voz baja sobre cómo las gotas de lluvia parecían competir en una carrera por el cristal. Le preguntó cuál creía que ganaría. Leo, sorprendido, la miró por primera vez. Nadie le había hablado así antes. No como a un problema que resolver, sino como a una persona. Con ese simple gesto, Ana plantó la primera semilla de confianza en un terreno que llevaba mucho tiempo árido y abandonado. Los días en la mansión comenzaron a cambiar sutilmente. Ricardo seguía inmerso en su torbellino de conferencias telefónicas y análisis de mercado, un universo paralelo regido por la lógica y la eficiencia. Pero en el resto de la casa, la presencia de Ana introducía una suave y bienvenida anarquía. El silencio solemne era interrumpido por el sonido de una risa infantil, algo que no se oía desde hacía años. El olor a pintura y a galletas recién horneadas se colaba por debajo de las puertas de los despachos. En una mesa de diseño italiano, apareció un proyecto de ciencias desordenado y lleno de purpurina. Ana no solo estaba enseñando a Leo, estaba devolviéndole la vida a un hogar que se había olvidado de cómo serlo, inyectando un calor humano que derretía lentamente la fría perfección del lugar. Con el paso de los días, la intuición de Ana se convirtió en una dolorosa certeza. Observaba a Leo con la atención de quien sabe buscar las heridas invisibles. Notó cómo se encogía cuando su teléfono móvil vibraba con una notificación, cómo un moratón en su brazo era justificado con una historia poco convincente sobre una caída en el patio. Vio el terror puro en sus ojos una tarde, cuando un coche de lujo similar al del padre de un compañero de clase pasó por delante de la mansión. Eran las piezas de un rompecabezas que ella conocía demasiado bien, el acoso escolar. Intentó abordar el tema con delicadeza, pero Leo se había encerrado en una fortaleza de silencio, convencido de que hablar solo empeoraría las cosas. Ana sabía que no podía forzar la puerta, tenía que ganarse la llave. A Ricardo no le pasaron desapercibidos los métodos poco ortodoxos de Ana. La veía a través de las cámaras de seguridad, o en sus escasas visitas a las zonas comunes de la casa, y lo que veía le desconcertaba y le irritaba a partes iguales. En lugar de ver a Leo encorvado sobre libros de matemáticas, lo encontraba en el jardín, aprendiendo los nombres de los pájaros, o en la cocina, con las manos manchadas de harina. Consideraba estas actividades una pérdida de tiempo, una indulgencia que no se podía permitir. La confrontó varias veces, con una frialdad cortante, recordándole que su contrato era para mejorar el rendimiento académico de su hijo, no para jugar a las casitas. La tensión entre la empatía de ella y la exigencia de él crecía a cada instante, un choque de dos mundos irreconciliables. Pese a la creciente presión de Ricardo, Ana se mantuvo firme en su convicción. Cada amenaza de despido solo reforzaba su determinación. Sabía por experiencia propia que una mente atormentada por el miedo no puede aprender. El problema de Leo no era la división de polinomios, sino la división de su propia alma. Antes de poder ser un buen estudiante, necesitaba volver a ser un niño. Por eso, continuó con su enfoque, construyendo pacientemente un refugio de seguridad y confianza para él. Le dejaba notas con mensajes de ánimo en su almuerzo, le contaba historias de héroes que superaban sus miedos y celebraba sus pequeños logros con un entusiasmo genuino. Estaba tejiendo una red de seguridad emocional, esperando que Leo se sintiera lo suficientemente fuerte como para dejarse caer en ella. El punto de quiebre llegó en forma de un reloj roto. Era un regalo de cumpleaños de Ricardo para Leo, una pieza de relojería suiza increíblemente cara, un símbolo de estatus y legado. Ricardo lo encontró sobre la cómoda de su hijo, con el cristal hecho añicos y las manecillas torcidas. Su rostro se transformó en una máscara de fría decepción. No hubo espacio para la duda o la pregunta. Inmediatamente, lo interpretó como el último acto de una larga serie de descuidos e irresponsabilidades. Para él,
Ese reloj destrozado era la metáfora perfecta del fracaso de su hijo, de su incapacidad para valorar el esfuerzo y el dinero. Con el objeto roto en la mano, se dirigió a la habitación de Leo, su ira creciendo como una tormenta silenciosa pero devastadora. Ricardo entró en la habitación sin llamar. Sostuvo el reloj frente a Leo, su voz desprovista de gritos pero cargada de un peso que aplastaba. Le habló de responsabilidad, de valor, del dinero que costaban las cosas. Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para herir. ¿No te das cuenta de lo que haces? ¿No te importa nada?, le espetó, su decepción más afilada que cualquier cuchillo. Leo se quedó paralizado, con las lágrimas asomando a sus ojos, incapaz de articular una sola palabra. No podía explicarle que los matones se lo habían arrancado de la muñeca en el baño de la escuela, que lo habían estrellado contra los azulejos mientras se reían de él, llamándolo el niño rico de papá. El miedo y la vergüenza le robaron la voz, dejándolo indefenso ante la injusta acusación de su padre. Ana, atraída por el tono inusualmente duro de Ricardo, llegó justo cuando éste salía de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de dolor. Encontró a Leo de pie, en medio de la estancia, temblando como una hoja. Intentó acercarse, decirle algo reconfortante, pero el niño, con una mirada de pánico absoluto, salió corriendo. No hacia ella, sino hacia el interior de su propio cuarto. Ana lo siguió con el corazón en un puño, una sensación de alarma recorriéndola por completo. Vio cómo Leo se metía en su vestidor, un espacio tan grande como una habitación normal, y cerraba la puerta tras de sí, aunque no del todo. Desde la pequeña rendija, le llegó el sonido inconfundible y desgarrador de un sollozo ahogado. Con una delicadeza infinita, Ana empujó la puerta del vestidor. La escena que encontró la golpeó con la fuerza de una revelación dolorosa. Allí, en el rincón más oscuro, acurrucado entre filas de zapatos de diseño y trajes perfectamente colgados, estaba Leo. Se había hecho un ovillo, abrazando sus rodillas contra el pecho, en un intento desesperado por hacerse invisible, por desaparecer del mundo. Su pequeño cuerpo se sacudía con temblores incontrolables. No era la tristeza de un niño regañado. Era el terror puro de una presa acorralada. En ese instante, en esa imagen imposible de un niño perdido en un mar de lujo, Ana comprendió la verdadera dimensión de su sufrimiento. Su misión ya no era educar, sino salvar. Aquel momento lo cambió todo. Con una delicadeza que contrastaba con la fría opulencia del vestidor, Ana no pronunció palabra alguna. Se sentó en el suelo, justo al otro lado del umbral, convirtiéndose en una presencia silenciosa y firme. Su espalda contra el marco de la puerta era un ancla en la tormenta de sollozos del niño. No ofreció consuelos vacíos ni preguntas que Leo no podía responder. Simplemente respiró, un ritmo lento y calmado que se filtraba en el espacio cerrado, un contrapunto sereno a los espasmos de dolor que sacudían el pequeño cuerpo oculto entre trajes de diseño. El aroma sutil de su perfume, una mezcla de lavanda y algodón limpio, se coló entre el olor a cuero caro y naftalina, un aroma de hogar en el lugar más inhóspito. Era una vigilia silenciosa, una promesa de que no estaba solo en su oscuridad. Pasó un tiempo indefinido, medido solo en el gradual apaciguamiento de los sollozos de Leo. Cuando el silencio finalmente se instaló, roto solo por pequeños hipidos, Ana habló con una voz apenas audible. No preguntó por el reloj, ni por su padre. En su lugar, le contó la historia de un pequeño gorrión que tenía miedo de volar. Un pájaro que se había caído del nido, y creía que el cielo era su enemigo. Le describió cómo el gorrión aprendió a confiar en el viento, no luchando contra él, sino dejándose llevar por una pequeña brisa. La luz del pasillo proyectaba su silueta en la alfombra, creando una figura protectora. Con esa sencilla fábula, Ana no estaba dando una lección, sino ofreciendo un espejo, construyendo un puente de vulnerabilidad compartida sobre el abismo del miedo. Al día siguiente los libros de texto permanecieron en sus estanterías. Ana llegó con un gran bloc de dibujo, y una caja de lápices de carbón, herramientas no para el intelecto, sino para el alma. Condujo a Leo al jardín, a la sombra protectora de un roble centenario, cuyas raíces se aferraban a la tierra, con una fuerza silenciosa. No le pidió que dibujara nada en particular, simplemente se sentó a su lado y comenzó a trazar las intrincadas venas de una hoja caída.
El único sonido era el susurro del viento entre las ramas y el suave rasguido del carbón sobre el papel texturizado. Era una invitación, no una orden. Un espacio seguro donde las emociones no necesitaban palabras para ser expresadas, sino que podían fluir libremente a través de la punta de un lápiz, sin juicio ni corrección. Leo, con una vacilación que delataba meses de repliegue, tomó un lápiz. Su mano temblaba ligeramente al principio, pero luego se movió con una urgencia febril sobre la página en blanco. El resultado no fue una imagen, sino una explosión de trazos oscuros y violentos. Una maraña de líneas furiosas que parecían arañar el papel. Era un grito visual, la transcripción perfecta del caos que habitaba en su interior. Ana observó el dibujo sin pestañear. Cuando él terminó, con la respiración agitada, ella no mostró lástima ni preocupación. En su lugar, asintió lentamente y dijo con calma: «Parece una tormenta muy fuerte. A veces, las tormentas son necesarias para limpiar el aire y dejar que el sol vuelva a salir». Por primera vez, Leo sintió que alguien entendía su lenguaje secreto. Aquella tarde marcó el comienzo de una nueva rutina, un ritual de sanación disfrazado de juego. Las tardes ya no se dedicaban a ecuaciones y análisis sintácticos, sino a expediciones por los rincones olvidados de la mansión y su jardín. Ana le enseñó a Leo a ver el mundo con ojos de explorador. Descubrieron un nido de pájaros abandonado en las ramas más altas del roble, y Leo tocó con una delicadeza reverencial las cáscaras azules y frágiles, un tesoro más valioso que cualquier juguete tecnológico de su habitación. El contacto con la corteza rugosa del árbol, el olor a tierra húmeda después de regar, y el zumbido de las abejas entre las flores comenzaron a anclarlo en el presente, sacándolo de la prisión de sus pensamientos ansiosos. La cocina, antes un dominio estéril y exclusivo del personal, se transformó en su laboratorio de alquimia emocional. Ana, evocando los recuerdos más cálidos de su propia infancia, propuso hornear galletas con pepitas de chocolate. El espacio, normalmente impecable y silencioso, se llenó pronto del caos alegre de la harina flotando en el aire y el aroma embriagador de la vainilla y el azúcar derritiéndose en el horno. Leo, al principio torpe e inseguro, se manchó la nariz con harina, y al verse en el reflejo de una cacerola de acero, una risa espontánea y genuina brotó de su garganta. El sonido, tan extraño y olvidado en aquella casa, los sorprendió a ambos, resonando en el silencio como la primera nota de una nueva melodía, una melodía de esperanza. Desde la gélida soledad de su despacho, Ricardo observaba estas escenas a través de las pantallas de alta definición de su sistema de seguridad. Veía a su hijo, cubierto de harina, riendo. Veía a la pedagoga sentada en el césped, dibujando hojas en lugar de resolver problemas de álgebra. Su ceño se fruncía en una mezcla de confusión y desaprobación. Para él, aquello era la antítesis de la disciplina y la eficiencia que regían su universo. No podía comprender que la risa de Leo era un indicador de rendimiento más valioso que cualquier boletín de notas. Lo que él interpretaba como una pérdida de tiempo y una subversión de sus órdenes, era, en realidad, un delicado y minucioso proceso de reconstrucción, el rescate de un alma que se ahogaba en silencio. Ana introdujo el poder de las historias en su santuario. Construyeron un fuerte en mitad del salón principal, utilizando cojines de seda y mantas de cachemira, creando un refugio suave y efímero en el corazón del lujo impersonal. Dentro, a la luz de una linterna, sus sombras danzaban en las paredes como personajes de un teatro antiguo. Ana no le leía cuentos infantiles convencionales, le narraba mitos y leyendas de héroes que no vencían por su fuerza bruta, sino por su astucia, su compasión y su inquebrantable coraje para enfrentar sus propios miedos. Le habló de Ulises, de David y Goliat, enseñándole que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Poco a poco, el silencio de Leo comenzó a resquebrajarse. Empezó con observaciones tímidas, susurros sobre la forma de las nubes o el sabor de las galletas. Hasta que una tarde, mientras observaban la paciente trayectoria de un caracol por una losa del jardín, Leo dijo en voz baja: «A veces me siento como él. Lento, llevando mi casa a cuestas, si alguien me toca me escondo dentro y no salgo». No había autocompasión en su voz, solo una constatación dolorosa.
Ana no respondió con palabras vacías. Simplemente posó su mano sobre el hombro del niño, un gesto de contacto físico que comunicaba más que cualquier discurso. Estoy aquí, no estás solo, entiendo. Y en ese simple toque, Leo sintió un ancla de seguridad como nunca antes. El trabajo académico no se abandonó, sino que se transformó. Ana lo tejió en el tejido de sus descubrimientos diarios, demostrándole a Leo que el aprendizaje no era un castigo, sino una herramienta para entender el mundo que lo rodeaba. Las matemáticas se convirtieron en contar los pétalos de las flores y calcular las proporciones de una receta. La lengua se convirtió en escribir pequeñas historias sobre los pájaros que visitaban el jardín. La ciencia se convirtió en investigar por qué las hojas cambian de color en otoño. El conocimiento dejó de ser un conjunto de datos abstractos y se convirtió en una aventura. Como resultado, sus notas comenzaron a mejorar, no de forma espectacular, sino con una solidez y una constancia que desconcertaban profundamente a su padre. Ricardo, incapaz de procesar un progreso que no se ajustaba a sus métodos, la confrontó en el pasillo, con un informe escolar en la mano. Una ligera mejoría no es suficiente, afirmó, su voz tan pulida y fría como el mármol bajo sus pies. Le pago por resultados cuantificables, no para que dirija un campamento de verano. Quiero excelencia, no mediocridad. Ana lo sostuvo la mirada, su calma un océano frente a la tempestad contenida de él. Los resultados que usted busca, señor Ricardo, son cifras en un papel. Los que Leo necesita se miden en el brillo de sus ojos, en su capacidad para reír sin miedo. Esos son los únicos resultados que importan ahora mismo. La tensión entre ellos era palpable, un choque entre dos visiones del mundo. Esa misma noche, al llegar a su despacho, Ricardo encontró un dibujo sobre su escritorio de caoba. No era el garabato furioso que había visto en el blog de Leo. Era un dibujo sencillo, casi esquemático, de dos figuras, una alta y otra pequeña, de pie bajo un árbol de ramas expansivas, cogidas de la mano. Reconoció sin lugar a dudas el roble del jardín. Sintió una punzada extraña en el pecho, una emoción incómoda que no supo identificar, una mezcla de irritación, melancolía y quizás, una pizca de envidia. Apartó el dibujo con un gesto brusco, como si quemara, pero no tuvo el corazón para tirarlo a la papelera. Lo deslizó bajo una pila de informes, ocultándolo de su propia vista. Una pequeña pero significativa batalla se ganó días después. Una notificación vibró en el teléfono de Leo, el mismo dispositivo que solía ser una fuente de terror. Estaba sentado junto a Ana en el sofá. Ella vio cómo su cuerpo se tensaba, cómo su respiración se contenía. Con suavidad, puso su mano sobre la de él. No tienes que verlo solo, le susurró. Lo que sea, lo afrontaremos juntos. Con ese refuerzo, Leo tomó aire y abrió el mensaje. Era una foto suya, cruelmente editada por sus compañeros. Las lágrimas brotaron, pero esta vez, no se escondió. Miró a Ana, y en su mirada no solo había dolor, sino también una pregunta silenciosa. ¿Qué hacemos ahora? La respuesta de Ana fue simple y directa. Le enseñó a usar la función de bloqueo, un acto digital que, para Leo, tuvo el peso de una declaración de independencia. Pulsar aquel botón virtual, ver cómo el nombre del acosador desaparecía de su lista de contactos, fue como cerrar una puerta en la cara de sus monstruos. Fue la primera vez que tomaba una medida activa para protegerse, en lugar de simplemente absorber el golpe. No era una solución definitiva, pero era un primer paso, una afirmación de poder sobre su propio espacio. Esa noche, el sueño de Leo fue profundo y sin pesadillas, la calma en su habitación un eco de la frágil paz que comenzaba a florecer en su interior. El lazo que los unía se había vuelto irrompible. No estaba forjado en grandes promesas, sino en la argamasa de 1000 momentos compartidos, en las risas por una galleta quemada, en el silencio cómplice mientras observaban las nubes, en la calidez de una mano en el hombro en el momento justo. Ana se había convertido en su brújula, su puerto seguro. Leo empezó a levantar la vista del suelo, a hablar con frases completas, a ocupar el espacio que le correspondía en el mundo. El fantasma que deambulaba por los pasillos de mármol estaba adquiriendo, lenta pero inexorablemente, la forma y el color de un niño que se atrevía a sentir una pequeña y temblorosa llama de esperanza. Pero ¿puede un refugio construido con hilos de empatía resistir la furia de un mundo que comercia con la crueldad? Cada sonrisa que Ana lograba arrancar a Leo era una victoria pírrica,
un pequeño fuerte de arena contra la marea implacable que aguardaba fuera de los muros de la mansión. La semilla del coraje que ella había plantado con tanto esmero comenzaba a germinar, pero sus raíces eran aún tiernas, terriblemente vulnerables a la helada del desprecio. Bastaría el calor de una sola alma para protegerlo del invierno que lo esperaba en los pasillos de la escuela. Un lugar donde el apellido de su padre, lejos de ser un escudo, se había convertido en la diana perfecta para la envidia y la maldad. La metamorfosis de Leo, aunque sutil, no pasó completamente desapercibida para Ricardo. En las escasas noches que compartía la cena con su hijo, notó el cambio. Leo ya no mantenía la mirada fija en su plato como un prisionero. A veces, se atrevía a hacerle una pregunta sobre su trabajo, una tímida incursión en el mundo de su padre. Ricardo, torpe e inexperto en el dialecto del corazón, respondía con la eficiencia de un telegrama. Sin embargo, algo se agitaba bajo su fachada de control. En los ojos de su hijo, veía un eco de la sensibilidad de su difunta esposa, una cualidad que él había confundido con debilidad, y que ahora, confusamente, le provocaba una extraña nostalgia. Ana, con su aguda inteligencia emocional, percibía la calma como una quietud precaria, la ominosa tranquilidad que precede a la tormenta. Sabía que el problema del acoso no se había resuelto, simplemente estaba latente, agazapado en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar con una ferocidad renovada. Había vendado las heridas de Leo, pero no había desarmado al enemigo. Su misión ahora trascendía el consuelo, debía forjar en él una armadura interior. Le enseñó técnicas de respiración para anclar su mente durante un ataque de pánico, y le hizo repetir afirmaciones sobre su propio valor, preparándolo para una guerra que, intuía con dolorosa certeza, era absolutamente inevitable. La confianza entre ellos se había convertido en el eje sobre el que giraba el frágil mundo de Leo. Ana ya no era su tutora, era su aliada, su estratega, la única persona que conocía el mapa completo de sus miedos. Él se había entregado a su cuidado con una fe ciega y absoluta, una devoción que llenaba a Ana de ternura y, al mismo tiempo, de un pavor inmenso por el peso de tal responsabilidad. Ella era el faro que lo guiaba en la niebla, pero, ¿qué ocurriría si la tormenta era tan poderosa que lograba extinguir su luz? La esperanza que habían cultivado juntos era una llama viva, pero peligrosamente expuesta al viento que se arremolinaba justo en el horizonte. De este modo, en el corazón de una riqueza que todo lo podía comprar menos la paz, se había sellado un pacto sagrado. El de un niño que aprendía a luchar y una mujer que se negaba a que lo hiciera solo. Juntos, habían creado una isla de calidez en un océano de indiferencia. Pero las corrientes del mundo exterior estaban cambiando, y las olas de la crueldad, encarnadas en el hijo del socio más importante de Ricardo, se acercaban inexorablemente a la orilla. El frágil progreso de Leo estaba a punto de ser sometido a la prueba más brutal. La siguiente batalla no sería por un objeto material, sino por la posesión del alma de un niño que apenas empezaba a creer que merecía ser salvada. La calma se quebró con la llegada de Alberto, el socio principal de Ricardo, y su hijo Marcos, un niño de la misma edad que Leo pero con una arrogancia que parecía llenar cada rincón de la mansión. Mientras los padres hablaban de fusiones y mercados en el salón, con el tintineo del hielo en vasos de cristal como única banda sonora, Marcos se movía por la casa con la seguridad de un conquistador. Localizó a Leo en el jardín donde éste le mostraba a Ana un insecto palo con una fascinación recién descubierta. Marcos se acercó, observó el delicado insecto en la mano de Leo y con una sonrisa despectiva, lo aplastó con el pulgar. ¿Por qué pierdes el tiempo con bichos? Mi padre me va a comprar un dron de carreras, espetó, dejando a Leo con la mirada clavada en los restos de la pequeña vida que había protegido, su frágil mundo de confianza hecho añicos en un instante. Ana sintió una oleada de ira protectora, tan intensa que le costó mantener la compostura. Observó la escena desde la distancia, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Leo, cómo sus hombros se encogían de nuevo en esa postura de derrota que tanto se había esforzado en corregir. El contraste entre los dos niños era un abismo moral. Leo, aprendiendo a encontrar la belleza en lo pequeño y vulnerable. Marcos, entrenado para despreciar y destruir todo lo que no representara poder o valor monetario.
Y allí estaban sus padres, a pocos metros, ajenos a la microguerra que se libraba en su jardín, sellando acuerdos millonarios, mientras el alma de sus hijos se definía en actos de crueldad y de dolor silencioso. Ana comprendió entonces que el enemigo no era un simple matón de patio de colegio, era un sistema, un legado de frialdad que se transmitía de padre a hijo. La amenaza ya no era una sombra abstracta, sino una presencia tangible y arrogante que invadía su santuario. Esa noche, Leo no quiso cenar. Se encerró en su habitación, negándose a abrir la puerta incluso a Ana. El vínculo que habían construido con tanta paciencia, se veía amenazado por el veneno del miedo que Marcos había vuelto a inyectar en sus venas. Ana se encontró frente a un dilema devastador. ¿Debía contarle a Ricardo la verdad, arriesgándose a que minimizara el incidente para no poner en peligro su relación comercial con Alberto? Hacerlo podría suponer su despido inmediato. O debía callar y tratar de reconstruir, una vez más, las defensas de Leo, sabiendo que el siguiente ataque podría ser peor. El silencio se sentía como una traición al niño que había depositado en ella toda su confianza. Pero la verdad parecía un camino directo al abismo. Durante días, Ana vivió suspendida en la cuerda floja de su indecisión. Intentaba hablar con Leo, pero él se había replegado a su fortaleza interior, respondiendo con monosílabos y evitando su mirada. El peso del secreto la oprimía, convirtiendo cada interacción con Ricardo en un ejercicio de tensión. Lo observaba en su despacho, un general moviendo cifras en una pantalla, y se preguntaba si alguna vez podría entender que la batalla más importante se libraba en los pasillos de su propia casa, no en la bolsa de valores. Decidió que no podía delatar a Leo enfrentándose directamente a Ricardo sin pruebas contundentes. Su única opción era fortalecer a Leo desde dentro, prepararlo para una guerra que sabía inevitable, aunque cada fibra de su ser le gritara que lo estaba enviando a una masacre con una armadura de papel. La oportunidad para el desastre se presentó en forma de una feria de ciencias escolar, un evento diseñado para celebrar el ingenio y la colaboración. Ana había trabajado con Leo durante semanas en un modesto pero ingenioso volcán de bicarbonato y vinagre. Para Leo, presentarlo frente a sus compañeros y padres era un acto de valentía monumental, el paso definitivo para salir de las sombras. El día del evento, el gimnasio del colegio bullía de actividad y conversaciones. Ricardo, excepcionalmente, había hecho un hueco en su agenda. Estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable, observando a su hijo junto a su creación. Por un fugaz instante, Ana sintió una punzada de esperanza, la ilusión de que aquella escena podría ser el comienzo de una nueva normalidad familiar. Pero el destino, o más bien la crueldad humana, tenía otros planes. Justo cuando le tocaba el turno a Leo, Marcos y su grupo se acercaron a su puesto. No hubo un enfrentamiento físico directo, sino algo mucho más insidioso. Mientras Marcos distraía a Leo con preguntas burlonas sobre su estúpido volcán, otro chico derramó un refresco pegajoso sobre el mecanismo, inutilizándolo por completo. Cuando Leo intentó activarlo, solo consiguió una salpicadura húmeda y patética. El grupo de Marcos estalló en una carcajada cruel y sonora, y uno de ellos lo grabó todo con su móvil. El sonido de sus risas se amplificó en el ruidoso gimnasio. Pero para Leo, fue como si todo el mundo se hubiera quedado en silencio, con cientos de ojos clavados en su humillación, especialmente los de su padre. La luz se apagó en los ojos de Leo. No lloró, no gritó, simplemente se quedó inmóvil, mirando el volcán arruinado, una metáfora perfecta de su esperanza destrozada. Ana corrió a su lado, pero cuando intentó abrazarlo, él se apartó como si su contacto quemara. Se dio la vuelta y, sin mirar a nadie, caminó con una lentitud fantasmal hacia la salida del gimnasio, atravesando la multitud que ya había pasado a la siguiente atracción. Ricardo observó la retirada de su hijo, su rostro una máscara de fría contrariedad, interpretando la escena no como una tragedia, sino como otro fracaso, otra prueba de la incapacidad de su hijo para estar a la altura. Ana se quedó sola junto al puesto, con el olor agridulce del refresco derramado llenando sus pulmones, sintiendo el peso de un fracaso absoluto. Esa noche, la mansión volvió a ser un mausoleo. Leo se había encerrado en su habitación, y esta vez el silencio que emanaba de la puerta era diferente. No era un silencio de tristeza, sino un vacío, la ausencia total de vida. Ana llamó, suplicó, pero no obtuvo respuesta.
El niño que había reído, horneado galletas y aprendido a nombrar los pájaros, había desaparecido, reemplazado por el fantasma que ella había encontrado a su llegada. La culpa la consumía. Su estrategia de empoderamiento había fallado estrepitosamente. Había expuesto a Leo, lo había llevado al campo de batalla solo para que fuera masacrado. El dilema moral que la había atormentado se disolvió, reemplazado por una certeza cristalina y ardiente. Ya no se trataba de su trabajo o de su futuro, se trataba de la vida de un niño. Al amanecer, después de una noche en vela sentada en el pasillo frente a la puerta de Leo, Ana se levantó. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. El miedo había sido reemplazado por una ira justa, una furia fría dirigida no solo a los niños acosadores, sino al mundo de indiferencia y poder que los había creado. Ya no había nada que perder, porque lo más valioso, la confianza de Leo, ya se había hecho añicos. No buscaría más pruebas, no esperaría el momento oportuno. Iba a usar la única arma que le quedaba, la verdad. Una verdad que no solo expondría el acoso, sino que obligaría a Ricardo a mirarse en el espejo y enfrentar el rostro de su propia negligencia. Era un riesgo total, una apuesta de todo o nada. Con pasos firmes que resonaban en el mármol silencioso, cruzó el gran vestíbulo. Cada paso era un adiós a la prudencia, una declaración de guerra contra la apatía. Se dirigió directamente hacia el ala oeste de la mansión, donde se encontraba el santuario de Ricardo, su despacho. La imponente puerta de caoba se alzaba ante ella como la entrada a la guarida de un león. Sabía que al otro lado no le esperaba la comprensión, sino probablemente la ira, el desprecio y un despido fulminante. Pero ya no importaba. Por Leo, por la promesa silenciosa que le había hecho de protegerlo, estaba dispuesta a arder. Su mano, sorprendentemente firme, se alzó, y con una determinación que nacía de lo más profundo de su alma, golpeó la puerta. El sonido retumbó en el silencio, seco y definitivo. El clímax estaba a punto de estallar. La puerta del despacho se abrió sin que Ricardo tuviera tiempo de responder. Ana entró, cerrando tras de sí con una suavidad que desmentía la tempestad en su interior. No había rastro de miedo en su postura, solo una calma desoladora, la quietud que sigue a la aceptación de la pérdida total. Ricardo la observó desde detrás de su imponente escritorio de caoba, su rostro una máscara de impaciencia y desdén. Esperaba una disculpa, una excusa por el fiasco de la feria de ciencias, quizás incluso una renuncia. Lo que no esperaba era la mirada directa y sin fisuras que ella le dirigió, una mirada que no pedía clemencia, sino que exigía ser escuchada. El silencio entre ellos se cargó de una electricidad palpable, el preludio de una confrontación que cambiaría para siempre los cimientos de aquel imperio construido sobre la soledad y el olvido. No he venido a hablar de Leo, comenzó Ana, su voz, sorprendentemente firme, sin un ápice de temblor. Ricardo arqueó una ceja, su irritación creciendo. He venido a hablar de Marcos. El nombre del hijo de su socio resonó en la habitación con un peso inesperado. Ana continuó, pintando con palabras precisas y desapasionadas la dinámica de poder y crueldad que había observado. No lo describió como un monstruo, sino como un soldado en una guerra que no había elegido, un niño que replicaba en el patio del colegio la misma tiranía y desprecio que sufría en su propio hogar. Le habló de la presión constante por ser el mejor, del miedo a un padre que medía el amor en trofeos y logros, de la soledad de un niño que solo sabía relacionarse a través del dominio porque nunca le habían enseñado el lenguaje de la ternura. Presentó la verdad no como una acusación, sino como un espejo. Marcos es el reflejo de un sistema que usted y su socio han perfeccionado, dijo Ana, su voz ahora teñida de una tristeza profunda. Un mundo donde la vulnerabilidad es un pecado capital y la empatía es un pasivo. Marcos no es el problema, señor Ricardo. Es el síntoma. Él es el futuro que le espera a Leo si nadie rompe el ciclo. Cada palabra era un cincel golpeando la armadura de Ricardo, buscando las grietas. Él escuchaba, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre la superficie pulida del escritorio. Por primera vez, alguien no le hablaba de cifras o estrategias, sino de las consecuencias humanas de su filosofía de vida, y la revelación era tan insoportable como ineludible. El despacho, su santuario de poder, se había convertido en una sala de tribunal.
La negación fue la primera defensa de Ricardo. Se levantó de su asiento, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «Basta», siseó, su voz un látigo de hielo. ¿Se atreve a venir a mi despacho a insultar a mi socio y a darme lecciones de moral? ¿Cree que esa fantasía excusa su fracaso con mi hijo? Su ira era genuina, la furia de un hombre poderoso cuyo universo estaba siendo cuestionado. Caminó hacia ella, su intención clara. Ha ido demasiado lejos. Recoja sus cosas. Está despedida. Las palabras, definitivas y cortantes, quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de una sentencia final. Para él, era la única respuesta lógica: eliminar la variable que había introducido el caos en su ordenada ecuación, restaurar el control. Pero el control ya era una ilusión que se desmoronaba. En ese preciso instante la puerta se abrió de golpe, no con suavidad, sino con la fuerza de una pequeña explosión. Leo estaba en el umbral, con el rostro surcado de lágrimas secas y los ojos encendidos con una luz que Ana nunca había visto. No era el fantasma asustado que se escondía en los armarios. Era un niño que había tocado fondo y había decidido que no se hundiría más. Avanzó hacia el centro de la habitación, interponiéndose físicamente entre su padre y Ana, un frágil escudo humano contra la tormenta. Miró a su padre, y por primera vez en su vida, no había miedo en su mirada. Solo un dolor tan profundo y puro, que era casi un arma. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito, el aliento contenido antes del cataclismo. «No la despidas», dijo Leo, su voz infantil temblando pero cargada de una convicción inquebrantable. «Ella no ha hecho nada malo. Es la única persona que me ha visto de verdad». Se giró hacia Ana por un segundo, una mirada de gratitud y lealtad que rompió el corazón de la joven pedagoga. Luego, volvió a enfrentar a su padre. Y entonces, el dique se rompió. Las palabras brotaron de él en un torrente incontenible, una mezcla de sollozos y acusaciones que llevaban 9 años gestándose en el silencio. «Nunca estás aquí. Me das cosas, pero nunca te das a ti. Odio este reloj, odio esta casa. Solo quería que vinieras a la feria para que me vieras a mí, no a mi estúpido volcán». Cada frase era un golpe directo al corazón de Ricardo. Leo le gritó sobre su soledad, sobre el eco de sus pasos en los pasillos vacíos, sobre el terror que sentía cada mañana antes de ir al colegio. Le confesó cómo el peso de su apellido era una carga insoportable, cómo los otros niños se burlaban de él por tener un padre que podía comprar el mundo, pero no tenía tiempo para jugar con su hijo. «Ana me enseñó a no tener miedo», sollozó, «pero tengo miedo de ti. Tengo miedo de decepcionarte siempre, de no ser suficiente». La verdad, desnuda y brutal, llenó cada rincón de la opulenta oficina, despojándola de su poder, y dejando al descubierto la trágica bancarrota emocional que escondía. Era el grito de un alma que se había sentido invisible durante demasiado tiempo. Ricardo se quedó paralizado, como si un rayo lo hubiera partido en dos. Las palabras de su hijo no eran una rabieta, eran el veredicto de su vida como padre. En el rostro lloroso de Leo, no vio debilidad, sino el reflejo de su propia y monstruosa negligencia. Vio los ojos de su difunta esposa, suplicándole en silencio que cuidara de su tesoro más preciado, una promesa que él había traicionado en el altar de la ambición. El imperio financiero, los edificios con su nombre, los acuerdos multimillonarios, todo se convirtió en ceniza, en un decorado absurdo para la tragedia real que había ignorado. Su armadura de éxito y arrogancia, forjada durante años, se hizo añicos, revelando al hombre vulnerable y roto que había debajo. Una sola lágrima, caliente y pesada, rodó por su mejilla. Con un sonido ahogado que era mitad sollozo y mitad grito, Ricardo dio un paso y luego otro, como si caminara sobre cristales rotos. Se dejó caer de rodillas frente a su hijo, el costoso traje arrugándose en el suelo sin que le importara. Ya no era el magnate, el titán de las finanzas. Era solo un padre que había llegado tarde, un hombre suplicando un perdón que no merecía. Abrió los brazos y atrajo a Leo hacia él, abrazándolo con una fuerza desesperada, como si intentara fusionar los pedazos rotos de sus dos almas. Leo, sorprendido al principio, se aferró a él, llorando ahora con alivio, con el dolor de años disolviéndose en el primer abrazo verdadero que recordaba. Era un abrazo torpe, doloroso y redentor, un bautismo de lágrimas en mitad de la oficina.
Mientras padre e hijo se aferraban el uno al otro en el suelo, Ricardo levantó la vista hacia Ana. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una gratitud abrumadora, lo dijeron todo. No había necesidad de palabras. En esa mirada, ella vio su disculpa, su arrepentimiento y el reconocimiento de que ella no solo había salvado a su hijo, sino que también lo había salvado a él de sí mismo. La tensión que había llenado la mansión durante meses se disolvió en esa catarsis compartida. El poder ya no residía en el dinero o el estatus, sino en la vulnerabilidad de aquel abrazo. En el santuario del capital, la humanidad había ganado la batalla más importante. El silencio que siguió no fue de vacío, sino de paz, el sonido de un corazón roto comenzando, muy lentamente, a sanar. Meses después, la mansión era irreconocible, no en su estructura, sino en su espíritu. La luz que entraba por los ventanales ya no parecía fría y clínica, sino que iluminaba un hogar lleno de vida. En la puerta del frigorífico de acero inoxidable, un imán con forma de volcán sujetaba un dibujo de dos figuras bajo un roble. Ricardo había reestructurado su vida con la misma determinación con la que antes había reestructurado empresas. Su agenda ya no estaba llena de cenas de negocios, sino de partidos de fútbol de Leo y tardes de construcción de maquetas. La conversación con Alberto, su socio, había sido la más difícil de su carrera, pero también la más necesaria, iniciando un doloroso pero sanador proceso de cambio en ambas familias. Había aprendido que la verdadera inversión era el tiempo, y sus dividendos eran las risas de su hijo. Leo había florecido. La timidez seguía allí, como una sombra suave de lo que fue, pero ahora estaba acompañada de una confianza tranquila. Se había convertido en un ávido explorador del jardín, con un cuaderno donde dibujaba insectos y hojas con un detalle asombroso. En el colegio, aunque no era el más popular, había encontrado un pequeño grupo de amigos que compartían su curiosidad por el mundo natural. El acoso había cesado, no por miedo a la influencia de su padre, sino porque Leo había aprendido a trazar sus propios límites, a ocupar su espacio con una dignidad que ya nadie se atrevía a desafiar. Su sonrisa era ahora frecuente y genuina, la prueba viviente de que las heridas más profundas pueden cicatrizar cuando se exponen a la luz del amor y la paciencia. Ana se había convertido en una parte indispensable de sus vidas, trascendiendo cualquier etiqueta laboral. Era la mentora de Leo, la confidente de Ricardo, el ancla emocional de la familia. Con el respaldo financiero de un Ricardo transformado, había creado una fundación dedicada a proporcionar apoyo pedagógico y emocional a niños de todos los estratos sociales que sufrían en silencio. Su propia experiencia, antes una fuente de dolor, se había convertido en su mayor fortaleza, un faro para guiar a otros a través de la oscuridad. Encontró su propósito no en corregir debilidades académicas, sino en fortalecer almas, demostrando que la empatía era la herramienta educativa más poderosa de todas, capaz de reconstruir mundos enteros. La historia de Ricardo y Leo se convirtió en un silencioso testimonio del poder redentor del amor. Demostró que ninguna fortuna puede comprar una segunda oportunidad, pero que la valentía de admitir un error puede crearla. La transformación no fue un milagro, sino el resultado de un esfuerzo consciente y diario por conectar, por escuchar, por priorizar el corazón sobre el balance de cuentas. Aprendieron que la verdadera fortaleza no radica en nunca caer, sino en tener el coraje de arrodillarse para pedir perdón y levantarse para empezar de nuevo. La riqueza que ahora compartían no se medía en cifras, sino en silencios cómodos, en risas compartidas y en la certeza inquebrantable de que, sin importar la tormenta, ya nunca más estarían solos. Una tarde de otoño, los tres estaban sentados bajo el gran roble del jardín. El sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y dorados. Leo le mostraba a su padre un nido de pájaros vacío que había encontrado, explicándole con entusiasmo cómo estaba tejido con ramitas y musgo. Ricardo escuchaba, su mirada llena de una admiración y un amor que ya no tenía miedo de mostrar. Ana los observaba desde una pequeña distancia, con una sonrisa serena. Ya no había un abismo entre ellos, solo la calidez de un vínculo reconstruido. Porque al final, el legado más valioso no se inscribe en las acciones de la bolsa, sino en la valentía de un corazón que aprende, por fin, a volver a casa.